Y miren, hay más ejemplos de intercesión. Yo les voy a poner aquí uno, que ya sé que me van a decir los protestantes, que no es un buen ejemplo porque aquí se trata de un vivo, y ellos quieren ver la intercesión de un muerto, que ya los vimos, ¿no? Vimos seres celestiales como ángeles y pues gente que habla, ¿no? Ahí en la presencia de Dios y pidiendo por los que estamos pues, en la iglesia. Pero aún así, vale la pena, porque aquí quiero bueno, que se vea o se aclare esta parte que dicen de que todo tiene que ser directo con Dios. Si no, estás pecando, ¿no? O si no, significa que si utilizas un medio, aparte de Dios, ya eres idólatra automáticamente. Entonces, por ejemplo, miren, aquí vale la pena reflexionar esta parte del Evangelio, que seguramente habrán leído. Cuando un centurión romano tiene un enfermo, a un siervo enfermo, dice acá, y el siervo de un centurión a quien estaba, aunque a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, o sea, se enteró que por ahí andaba Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Aquí valdrá la pena preguntarnos, ¿por qué no fue directo con Jesús? ¿Por qué envía a otros? Si él sabía que ahí estaba Jesús, ¿por qué no los envió? El protestante va a decir, miren, o sea, con tal de llevarnos la contraria, son capaz de decir, bueno, es que tenía cosas que hacer y por eso tenía sus criados y los envió, ¿no? No, no es así. De hecho, él no fue porque él no se sentía digno, y eso es lo que él dijo. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Dice, y ellos vinieron y le rogaron. Ah, significa que yo puedo mandar a alguien para que ruegue por mí. Entonces, si Jesús es protestante, a lo mejor me va a decir, o va a decir, no, tiene que venir él directamente conmigo, ¿para qué los envía a ustedes? Jesús contestaría eso, ¿no? Tiene que venir ese centurión que venga acá y que me lo pida él personalmente, que no me envíe a nadie, porque no debe haber nadie en medio de nosotros. Así como los protestantes enseñan que nadie debe estar en medio, tú directo, con Jesús. Entonces, fíjense, que aún así, pues envió a los judíos, ancianos judíos, se puede sobreentender que si habla de ancianos judíos, significa ancianos en el término de sabios, ¿no? Es decir, el centurión era consciente que él no era digno de ir directamente a Jesús, envía a personas que sabe que son más justas que él, que sabe que son sabias, ¿no? Entonces los envía porque sabe que muy probablemente pensó que lo pueden representar muy bien ante Jesús, pero él no, porque no es digno. Eso es lo que hace un católico. Envía a un santo, a un ángel, ¿no? Que está en presencia de Dios, que es más digno a lo mejor que nosotros podemos acudir directamente con Dios. Claro que lo podemos hacer, pero acuérdense lo que leímos la vez pasada, la oración del justo puede más. Y lo vimos con un montón de versículos, cómo la oración del justo tiene más poder. Por eso el católico va a enviar a alguien, ¿no? Y esto, ¿saben qué viene a mi mente? Una anécdota que yo tuve, que se las cuento rápido. Alguna vez yo platiqué con una persona que estaba muy alejada de Dios, que me decía que no creía, que tenía dudas y que no creía en Dios. Como a los 2 meses que me escribe en WhatsApp y que ve mi teléfono y que me dice, ¿cómo estás? Le digo, bien. Y le digo, ¿qué pasó? Me dice, oye, ¿te puedo pedir un favor? Y le digo, ajá, ¿qué? Y yo con ella platicaba siempre temas de espirituales, de Dios y así. Y esta persona era muy escéptica, no sé todavía cómo anda en la fe, pero... Y me dijo, ¿puedes orar por un tío mío? Está muy enfermo, dice, y puede morir. Y lo que me llamó la atención es que alguien que supuestamente no es muy creyente me pidiera eso a mí, ¿no? Entonces, ¿por qué ustedes creen cuál fue la lógica de esa persona? Bueno, yo no soy digna, ¿no? O yo no estoy tan cerca de Dios como Diego sí está cerca de Dios, como Diego me habla de Dios, pues que Diego le pida, ¿no? Que es algo parecido a lo que está haciendo el centurión aquí. Ah, con esa lógica el católico también acude a los santos, ¿no? Que están más cerca de Dios. Y no puedo creer que mejor esa persona que es casi atea me lo dice a mí, lo entiende, y un protestante no entiende eso, que supuestamente es cristiano, ¿no? O sea, ahí es lo que uno debe reflexionar. Eh, entonces el protestante digo, sí, yo sé que lo entienden porque lo hacen, pero lo hacen limitadamente, ¿no? Con la gente que está en tierra. Pero si puedes acudir a alguien que está todavía más cerca de Dios, que ya está en presencia de Dios, ¿por qué no hacerlo? ¿No? Entonces dicen, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. O sea, fíjense, el centurión les edificó una sinagoga a estos sabios judíos, ¿no? Entonces, digo, así como es de cizañoso un protestante, bueno, algunos, pues no todos, capaz que aquí dicen, no, pues compró la fe, ¿no? O sea, compró a los ancianos y están, así como acusan a la iglesia, ¿no? De que porque ayudaste a la capilla de San Pedro, no, perdón, a la basílica de San Pedro, bueno, ya Martín Lutero ya dijo que eso es lucrar con la fe.
¿no? O sea, y porque Saqueo también donó dinero y regresó dinero, entonces también, y Jesús le dijo que estaba salvado, bueno, yo creo que compró a Jesús, entonces Saqueo, ¿no? Y Jesús aceptó el soborno. Entonces, dense cuenta cómo aquí también el tema material puede ser importante y no es que compres el perdón de Dios, sino que es un desprendimiento que de acuerdo a la intención de tu corazón, Dios lo entiende, que sabe que es por amor y por arrepentimiento y te lo toma en cuenta como por justicia, ¿no? No es que estés comprando a Dios, no es que la iglesia, o sea, una manera, ¿no? De hacer penitencia sí era también, ayudar económicamente y lo puede seguir siendo. Obviamente va a haber gente que tenga intenciones de comprar, ¿no? El perdón. Bueno, ahí es otra cosa, es otro tema. Pero también Dios conoce el corazón de la gente. No siempre es así. Entonces, los ancianos aquí insisten en que Jesús sane o le haga caso al centurión. Dice, es digno de esto, ¿no? Que se lo conceda. Dice, y Jesús fue con ellos. Entonces, dense cuenta cómo Jesús no los rechazó, no les dijo, no, él tiene que venir directamente conmigo. Entonces dice, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él a unos amigos. Entonces, otra vez envía a otros. Vean cómo el centurión no tiene ningún contacto con Jesús. O sea, directamente, siempre envía gente. Y fíjense qué es lo que les dijo, manda a otros amigos de él. Y estas personas, ¿qué es lo que le dicen a Jesús? Dice, Señor, no te molestes. O sea, mandó a decir esto el centurión. No te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ah, entonces, por eso él no quiere ir directamente con Jesús, porque no se siente digno. Por eso manda gente. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Eso es lo que mandó a decir a través de unos amigos. Es lo que dice aquí, ¿no? Por eso los rayé, chéquenlo. Porque es que hay gente que piensa que lo dijo directamente con Jesús. Por eso dice, el centurión envió a él unos amigos diciéndole. Entonces, no fue directo a Jesús. Le dijeron sus amigos. Dice, Señor, te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Entonces, sí puede ir directamente a Jesús, pero prefiere no hacerlo porque no se siente digno. Dice, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y el otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él. Fíjense cómo Jesús no tiene contacto directo con él, es a través de la gente que le envía. Y aún así Jesús se maravilló de él. O sea, que si yo le pido aquí a Rigo, por favor, haz oración por mí, fíjate que hago esto y lo otro, y yo le digo a Rigo, por favor, dile esto a Dios de mi parte, y Rigo lo hace, llámese Rigo, llámese Areli, llámese la Virgen María, llámese San Francisco, ¿no? El santo que sea, Dios puede maravillarse de mí a través de otra persona, así como Jesús aquí lo está haciendo. Se maravilló de él. Entonces no lo rechazó Jesús, ¿va? Jesús sí acepta la intercesión de otros. Y volviéndose dijo a la gente que lo seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo, que había estado enfermo. Entonces, dense cuenta cómo todo lo que empezó por mandar a sus amigos a que le hablaran a Jesús, terminó en cumplirse lo que el centurión quería, ¿no? En que se sanara su siervo. Ahora sí vamos con los difuntos. Y aquí lo que vamos a ver es el libro de Macabeos, que también es otro libro que los protestantes no tienen, pero para nosotros es palabra de Dios. Y bueno, ahí habrá otro debate, ¿no? De por qué no tienen estos libros. Y por qué dicen ellos, no, es que seguimos el canon judío, ¿no? Y se jactan de eso. Este, pero, digo, cuando conviene, ¿no? Cuando conviene siguen la autoridad judía, cuando no conviene dicen, no, nosotros ya somos cristianos, no sé, no somos judíos, ¿no? Pero fíjense, aquí hay algo interesante em, en esto. Dice, allá ese es el segundo libro, si mal no recuerdo. Ajá, segundo de Macabeos 15. Dice, la visión era esta, ¿no? Aquí se encuentran en una visión, si mal no recuerdo, es Judas Macabeo el que ve esto. Dice, el antiguo sumo sacerdote Onías, hombre bueno y excelente. Y se supone que estaba muerto, ¿eh? Dice, de presencia modesta y carácter amable, de trato digno y dado desde su niñez a la práctica de la virtud. Estaba con las manos extendidas, orando por todo el pueblo judío. O sea, lo que ve o la visión que tiene Judas es que el anciano, un sacerdote que había vivido, que ya murió, está orando por quién? Por el pueblo judío. En otras palabras, lo que los católicos siempre hemos dicho, interceden. Allá en el cielo, los que están más cerca de Dios, interceden por los que estamos aquí en la tierra. ¿No? Aquí, muy claro. Dice, enseguida apareció otro hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y su dignidad.
La majestad que lo rodeaba claramente indicaba que se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Dice, Onías tomó la palabra y dijo, este es Jeremías. Entonces aquí pongan atención porque en el contexto histórico, esta batalla de los Medes fue más o menos 200 años antes de Cristo. Entonces parte del antiguo pacto. 200 años antes de Cristo. ¿Isaías cuánto tiempo vivió? O Jeremías, bueno, no fueron contemporáneos, relativamente. Fue ya en el tiempo de los profetas, después de la alianza con David fue, ¿no? Entonces fue por ahí de 800 años o 400 años antes de Cristo. O sea que ya estaba más que muerto, ¿no? Jeremías. Y Sonías tomó la palabra, o sea, otro difunto, Jeremías. Este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Ya está muerto y sigue orando y sigue intercediendo ante Dios por los que están ahí en la tierra. En este caso aquí son los macabeos, porque los macabeos tenían esta batalla con Antíoco Epifanes cuarto, porque quería algo parecido a lo que está ocurriendo ahorita. Quieren abolir las creencias, querían destruir el judaísmo, la religión, ¿no? Como ahorita la ideología de género quiere destruir el cristianismo, ¿no? Entonces aquí dice que oraban mucho los profetas, ¿no? Por el pueblo. Entonces dice, Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judas una espada de oro y le dijo, toma esta espada santa que Dios te da, con ella destrozarás a los enemigos. Entonces le da como una bendición, ¿no? Para que continúen esa batalla en la que estaban los macabeos. Otro ejemplo de otro muerto que también anda hablando ahí con Dios, o bueno, cuando menos, eh, pues no te dice aquí que andaban durmiendo, ¿va? Como dicen los testigos de Jehová, y que algún día iban a despertar, andan al tanto de lo que ocurre. Y esta es la parábola esta del pobre Lázaro y el rico Epulón. Entonces, cuando uno medita esta situación, es una parábola que pone Jesús. Y a mí me causaba gracia un canal que estaba viendo la otra vez, un canal protestante, eh, de creo que es un pastor que se llama Jaciel Rodríguez. Y el canal se llama ¿Qué dice la Biblia?, ¿no? Que yo creo que más bien debería llamarse ¿Qué es lo que dicen las interpretaciones de ese pastor?, ¿no? Porque hay muchos protestantes que le reclaman a ese pastor que la Biblia, que así no dice la Biblia, que estás mal porque así, o sea, entre ellos se pelean, ¿no? Lo que les quiero decir. Y según él da clases de Biblia, él enseña. Y me acuerdo que había un video donde decía, eh, había una parábola, no me acuerdo qué enseñanza estaba dando, y esa enseñanza él la quería sustentar con una parábola de Jesús. Y para defenderse decía que las parábolas son, pues son como, en ese género, digamos que en un género literario sería como un cuento que te cuentan, ¿no? O sea, algo como un cuento es, que Jesús usaba, es una herramienta retórica para explicar una verdad de fe, una realidad. Entonces, él decía, para justificar, ¿no?, su postura y pues sus enseñanzas, decía que las parábolas, aunque son parábolas, pueden darte una luz de la verdad que está ocurriendo y de la fe y la salvación. Y me daba gracia eso porque ahí sí lo sostiene, ahí sí defiende que las parábolas importan. Pero a la hora de que tú les presentas esta parábola, ellos tratan de minimizarlo y te dicen, ay, no, bueno, sí es cierto, ahí están hablando y está intercediendo por los vivos, pero es solo una parábola, ¿qué le haces caso? Así como si Jesús ahí se hubiera inventado cualquier cosa y no nos quisiera decir nada, ¿no? Entonces, ahí vean, ¿no? La cuestión, ¿no? De cómo a veces es exaltar algunos versículos cuando hablan de lo que yo quiero que oír, eso sí los hablo y los predico y los exalto, y cuando aquí hay versículos que parece que me contradicen, ya los minimizo de cualquier manera y digo, pues era una parábola, no le hagas mucho caso. Jesús ahí nada más estaba explicando una fábula, ¿no? Pero bien, dense cuenta la verdad de fe que hay detrás de esta parábola, que algunos intentan minimizar porque precisamente habla de una intercesión de un difunto. Ahí en Lucas 16, del verso 22 en adelante, dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Entonces, ya están muertos, ¿no? El seno de Abraham es un lugar, el lugar es parte, bueno, yo había leído, de acuerdo a la fuente que leí, es que ven que los judíos conocen al lugar de los muertos como el Seol, y así muchos salmos hablan de eso, ¿no? El Seol. Em, y bueno, en griego le llaman el Hades, pero viene siendo el mismo lugar, es equivalente, el lugar de los muertos. Entonces, supuestamente hay un apartado dentro del Seol, que es el seno de Abraham, donde están ahí los muertos. Ven que después Jesús predica a los difuntos, ¿no? Que son otras enseñanzas que vienen, que es apostólica. Entonces, ahí están esperando. Entonces, ellos también esperan al Mesías, igual que aquí en la tierra estaban esperando al Mesías. Entonces, vean, va al seno de Abraham, el lugar de los difuntos, ¿no? Y murió también el rico. Entonces, ya están los dos, ya están muertos. Dice, y fue sepultado. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, vean cómo el rico,
él está en tormento, en el tormento, porque hay un lugar de tormento, o sea, digamos, el Seol está en el lugar de tormento, pero también está el seno de Abraham, ¿no? En el seno de Abraham no hay tormento. Digamos que es un preámbulo para entrar al cielo, ¿no? Porque, o sea, no, todavía no tienen esa plenitud completa, aún porque estaban esperando al Mesías, ¿no? Que vamos a ver más adelante, que Jesús ahí es el que le predica a los difuntos. Pero también está la ajena, o sea, el judío también tiene conocimiento de la ajena, y la ajena sí sería el infierno, ¿no? En donde no llegas ya ni a la presencia de Dios, es cuando eres una persona mala. Entonces, fíjense, ahí estaba Abraham, el patriarca, ¿no? Dice, y también estaba ahí el pobre Lázaro con Abraham. Entonces, esta persona ve desde el lugar de tormento el rico, los ve a los dos, dice, y envíala, dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Aquí mi pregunta es, ¿por qué no le dijo a Dios, ten misericordia de mí? ¿Por qué precisamente va con Abraham? Eso hay que reflexionarlo, ¿no? Porque ahí habría una contradicción en la palabra de Dios, de acuerdo a la doctrina protestante, no de acuerdo a la doctrina católica. Porque la doctrina católica te dice que los justos, como Abraham, como Moisés, pueden interceder en favor nuestro ante Dios. Y yo no tengo problema en pedirle misericordia o clemencia a Abraham, a San Francisco, a la Virgen María, para que oren por mí, intercedan. Bueno, pero el protestante sí tiene conflicto con eso, tiene que ser directo con Dios. Entonces, aquí, ¿por qué el rico le pide a Abraham, ten misericordia de mí, si eso solo es de Dios? ¿No? Dice, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Dice, además de todo esto, gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es decir, no somos lo mismo, ¿no? Tú estás en un estado del alma diferente al mío. De manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ¿no? Entonces, miren, es por eso que no, eso hay que entenderlo como un estado del alma. Por eso, ¿no? Algunos teólogos dicen, es que eh, el purgatorio es un estado del alma. Más, es que a veces lo imaginamos como un lugar, como un espacio. Y no es correcto eso porque ahí no, ya no son seres materiales. Les digo, no están sujetos al espacio ni al tiempo. Entonces es como un estado del alma, porque si de verdad hubiera una barrera entre ellos, ¿cómo están hablando? O sea, si se entiende que están hablando, es porque están enfrente uno del otro. O sea, materialmente, si yo lo pienso así como cuando yo hablo enfrente con alguien, lo podría pensar así, ¿no? Sin embargo, por eso aquí hace ese énfasis Abraham, ¿no? Hay un espacio entre nosotros y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Entonces le dijo, por eso está justificando por qué Lázaro no puede hacer eso, ¿no? ¿Por qué no puede ir allá al lugar de tormento a darle agua, ¿no? Como dice, por el tormento que está viviendo. Entonces, dice, le dijo, te ruego. Ah, entonces hay un ruego. ¿Por qué le está rogando a Abraham? ¿No? Eso hay que preguntarnos. Es que está haciendo algo parecido a lo que cualquier persona que está viviendo un tormento, o cualquier persona que está pasando una dificultad haría, acudir a un hombre justo. Y está acudiendo a Abraham porque es más justo. No está acudiendo directamente con Dios, probablemente porque en el lugar de tormento está demasiado alejado a Dios. Pero hay personas más cercas a Dios. ¿Quién? Abraham y Lázaro, ¿no? Se sobreentiende que ahí está Lázaro con él, con Abraham. Dice, te ruego pues, padre, y le dice padre, ¿no? Luego dicen que a nadie hay que llamarle padre. Dice, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique. O sea, le está diciendo a Abraham, por favor envíalo a la tierra. ¿Qué está haciendo? Está intercediendo. O sea, él ya está muerto y aún así está pidiendo la intercesión de ellos, que por favor vayan. ¿Por qué? Porque en la tierra hay algo malo. Tiene hermanos y quiere que testifique, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Que es una nube de testigos la que está ahí con Dios. Exactamente es lo que nosotros decimos los católicos. Entonces, fíjense cómo desde el tormento está pidiendo esa intercesión a estas personas, que vayan y testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Quiere que los prevengan. Y aquí pasa algo, ¿no? Que Abraham le contesta y le dijo a Moisés y los profetas, perdón, y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Es decir, o sea, ya dejó Dios su doctrina, ya dejó, ¿no? En ese entonces la antigua alianza. Estaba a punto ahí de concluir Jesús la nueva alianza, ¿no? Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fue a ellos de entre los muertos se arrepentirán. ¿Qué dice Abraham? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Es decir,
Que en este caso el pueblo judío sí tiene la herramienta, ¿no? Ya tiene la alianza, tiene a los profetas. O sea, a lo mejor lo podemos entender de un pagano que no conoce nada, ¿no? En ese entonces no conocía ni a Moisés ni a nadie. Pero ellos ya tienen a Moisés, ya tienen a todos. Deben de oírlos a ellos, ¿no? Para que ellos se conviertan. Yo digo bien a mi mente, si Jesucristo fundó una iglesia, pues ya está la iglesia, ¿no? Que fundó Cristo. O sea, ya los que estamos aquí y que ya tenemos conocimiento, en lugar de atacarla con ideologías políticas, pues ya tendríamos el deber de apegarnos a eso, ¿no? Entonces, y si Jesucristo, pues en su bien, digo, a su voluntad, fue unir una iglesia aún después ni la muerte nos iba a separar de él, bueno, hay una unidad, un cuerpo unido desde aquí en la tierra y en el cielo, ¿no? Entonces ya tenemos demasiadas herramientas para acudir, para tener, ¿no? Ese acceso a Dios. Entonces está en nosotros también querer. Y qué bueno y qué bonito es tener una familia, que tu mamá ora por ti, que tu papá ora por ti, que tus hermanos oran por ti, que ese difunto que falleció tal vez está orando por ti, si está en gracia de Dios, o a lo mejor aunque no lo esté, pero seguramente se acuerda de ti, ¿no? Y, y va a orar por ti, y eso es algo para mí maravilloso, ¿no? Que Dios se preocupó siempre que la alianza no se rompiera ni con la muerte, ¿no? Y aún no sea un obstáculo, y ese amor se ha manifestado a través de esa oración. Entonces digo, este fue un ejemplo de cómo también pues ahí, entre el lugar de los muertos, hablan entre ellos, no están durmiendo, como dicen los testigos de Jehová. Incluso pueden comunicarse y pedir intercesión para los que están en la tierra, que es lo que ahí se manifiesta en esa parábola, ¿no? Dice otros ejemplos de intercesión. Ya los vimos, algunos, ¿no? En Apocalipsis, donde se tiene la visión del cielo. Nada me faltaba mencionar este Apocalipsis 5:8, dice, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Todos ahí están las oraciones de todos los santos en el cielo. Y por eso la Iglesia Católica usa incienso, para simbolizar esta parte, ¿no? De lo que se ve en el Apocalipsis. ¿Y por qué? Porque en la misa hay oraciones que vamos a hacer y sean elevadas a Dios. Y acá en el Apocalipsis 8:3 al 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incenciario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. Fíjense, de la mano del ángel, ¿no? Entonces, eh, y fíjense, para ese entonces que se escribió el Apocalipsis, Cristo ya había muerto, ¿no? Se supone que debe estar vigente eso de que lo que dicen los protestantes, según los protestantes que dicen, es que el único mediador es Cristo, ¿no? ¿Para qué le pides a otro más? Bueno, entonces que me explique el protestante que aquí el ángel entonces le tumbó el lugar a Cristo, ¿no? Porque el ángel es el que lleva las oraciones a Dios. Entonces, ¿ahí qué pasó? ¿No? Entonces, ¿quién es el mediador? ¿El ángel o Cristo? ¿No? Y hago esa falsa dicotomía que hacen ellos, ¿no? No, pues son todos, o sea, Cristo es el último eslabón, Cristo abrió el cielo, por eso el ángel puede llevar las oraciones, porque Cristo es parte de la obra de Cristo. El que un santo interceda, un ángel lleve oraciones, es parte de la obra de Cristo, la obra que hizo Cristo, que inició y que concluye él, de la salvación. Entonces, gracias a esa obra de Cristo, existe esa intercesión. Dice el humo del incienso con las oraciones de los santos, que ahí están, todas las oraciones. Y bueno, aquí repito esta parte del Apocalipsis 6:9, solo subrayando lo que ya les leí, que en el altar, ¿no? Se ven estas almas de los difuntos y claman a gran voz, o sea, ellos están hablando. ¿Hasta cuándo el Señor, ¿no? Santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, yo les decía, ¿no? Y les repito, aquí se delata muy bien que sí tienen un contacto con Dios, hablan con Él y saben lo que está pasando en la tierra y saben que no ha llegado la justicia, por lo tanto están clamando esa justicia. Están pidiendo por quienes. También hay vivos que están sufriendo. Entonces, como la iglesia estaba sufriendo persecución, si lo recuerdan, en tiempos de Juan era Domiciano, el emperador Domiciano, el que estaba persiguiendo a los cristianos. Primero fue Nerón, el que mata a Pablo y a Pedro. Ya después hubo otras persecuciones y Domiciano es el que estaba persiguiendo a Juan. Y fíjense que hay veces que dicen, ¿no? Que la Iglesia Católica se inventó esta doctrina a partir de tal siglo, ¿no? Casi siempre dicen a partir de Constantino, porque como hay ciertos paganos que también piden de esa manera, seguramente es porque ahí se infiltró el paganismo en la Iglesia Católica. Y bueno, nada más mencionarles que hay, por ejemplo, hay evidencia, esta es solo una de varias que hay. Por ejemplo, el libro de Enoch, nosotros no lo consideramos inspirado dentro del canon, del canon que manejamos. Pero fíjense que, por ejemplo, hay la iglesia.
de esta, ¿cómo le llaman? Del rito este de esta iglesia de, se me olvidó el nombre. Ah, los católicos, no me acuerdo si son los coptos, son los que son de Etiopía y los de Eritrea, o sea, en África. Ellos sí consideran a Enoch palabra de Dios, en su canon lo tienen. Y por ejemplo, ellos en sus liturgias leen esto, en su Eucaristía, ¿no? Dice en el capítulo 9 verso del 1 al 3. ¿Por qué pongo este libro? Porque él es intertestamentario, es decir, probablemente se escribió un siglo antes de Cristo. Y vean que la gente de ese tiempo ya creía en la intercesión. O sea, todavía ni Cristo funda la iglesia y ya existe esa creencia. Para que vean que no es un invento de la iglesia católica. O sea, es una creencia que tenemos, fundamentada en todo lo que ya vimos, pero también es porque esa creencia también existía. Un difunto puede hacer algo por ti, especialmente si es un difunto justo, ¿no? Entonces dice aquí entonces Miguel, Sariel, este es el libro, el apócrifo que les digo, Sariel o Uriel lo ponen, ¿no? Algunas traducciones. Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra y estaba toda llena de la injusticia y de la violencia que se cometía sobre él. Y les va a sonar mucho el Apocalipsis, algo muy parecido a lo que vio Juan. Dice, considerando esto, los cuatro fueron y se dijeron, fíjense, entre ellos están hablando, entre los arcángeles. El grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo. Los ángeles le dicen a personas santas del cielo. A ver qué les dicen. Es hora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo, llevad nuestra causa ante el Altísimo. ¿Qué están diciendo los ángeles? Están discutiendo que la gente de la tierra está haciendo oración y les están recordando a los ángeles, a estas personas santas que murieron en santidad del cielo, que lleven nuestra causa ante Dios. O es decir, están intercediendo o tienen esa capacidad de llevar las oraciones de la gente en la tierra a Dios. Nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Entonces yo sé que un protestante va a decir, no, pero esto no es palabra de Dios porque es el libro de Enoch. Bueno, sí, pero ¿estás de acuerdo que es histórico, no? Y que fue escrito. Lo único que quiero aquí evidenciar es un invento de la iglesia. Es una creencia que ya se ha mantenido, se ha tenido.